es licenciado en Contaduría Pública, también es maestro en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial y es doctor en Desarrollo Económico y Sectorial Estratégico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Dentro de su gran trayectoria, tiene algunos reconocimientos y distinciones. Es académico certificado en Contaduría Pública por la ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Es muy aplicado, así es de que hay que aprovecharlo. Obtuvo el reconocimiento por alto grado de aprovechamiento académico, otorgado por el Gobierno del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Educación Pública en los estudios de bachillerato. Era inteligente desde la prepa. Premio de generación, otorgado por la Escuela Bancaria y Comercial por la obtención del primer lugar de la generación 1998-2001 de la licenciatura de Contador Público. El premio Los Mejores Estudiantes de México y la medalla Diario de México, otorgados por el CONACYT, ANUYES, Instituto Mexicano de Cultura Diario de México, CONALA y CONALPEA, por terminar la carrera profesional de Contador Público con el mejor promedio de calificaciones de la generación 98-2001. Premio de carrera otorgado por la Escuela Bancaria y Comercial por la obtención del primer lugar de la generación 2002-2004 de la maestría en impuestos. Reconocimiento como integrante del cuerpo académico de contaduría con estatus de consolidado por parte del programa de mejoramiento al profesorado. Tiene reconocimiento a perfil deseable otorgado por el PRODEP. Primer lugar en el Premio Nacional de Tesis de Posgrado, otorgado por la ANFECA en su 31ª edición, con la tesis El capital intelectual medido a través del VAIC, coeficiente de valor añadido intelectual, como valor explicativo de la competitividad de las empresas cotizadas en México. Distinción de candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En su desempeño laboral es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, profesor por asignatura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo, y profesor de esta casa de estudios en nuestro posgrado de contribuciones fiscales. Sus trabajos de investigación se han centrado en temas relacionados con la planeación fiscal, costos ocultos y capital intelectual. Ha sido autor de capítulos de libros, artículos y participado en más de 10 congresos nacionales e internacionales. En los proyectos de investigación, es líder general de la red Productividad y Empresas Saludables del proyecto La Salud Organizacional como factor clave en el incremento de la productividad en las pymes textiles en Hidalgo y Tlaxcala, en coordinación con los cuerpos académicos, gestión y desarrollo empresarial y el de desarrollo empresarial. Es líder del proyecto La Medición del Capital Intelectual en Empresas Industriales Mexicanas, en coordinación con miembros de los cuerpos académicos consolidados de Contaduría y Administración. Participa en el proyecto Creación de un modelo de gestión para el consumo responsable de energía en las pymes industriales del Estado de Hidalgo, que permite fortalecer el compromiso organizacional y la legitimidad en materia de responsabilidad social empresarial, coadyuvando a su desarrollo económico y financiero, en coordinación con miembros de los cuerpos académicos consolidados de Contaduría, Gestión y Desarrollo Empresarial y del Grupo de Investigación de Desarrollo de Organizaciones Inteligentes Sustentables. Y nos va a presentar su ponencia, La Salud Organizacional como factor clave en el incremento de la productividad de las pymes. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Pues muy buenas tardes. Yo dije, ya después de leer ese currículum ya terminó la conferencia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Nos hizo favor de invitarnos el señor rector, el maestro Arturo Gil Borja, a participar en este Congreso Internacional de Investigación. Sé que tenemos a estudiantes, bueno, aparte de la maestría en contribuciones fiscales, ¿quién más nos acompaña? Pymes, administración de pymes, ¿quién más? ¿Negocios internacionales? ¿Ya? ¿Nada más? ¿No hay ingenieros? ¿No? ¿Puros licenciados? Bueno, muy bien. No, lo que pasa es que en la plática anterior estaban algunos ingenieros y digo, pues es parte de esta dinámica el poder compartir estos espacios precisamente para que ustedes como estudiantes sepan qué está pasando en el ámbito de la investigación. Por eso se llama Congreso Internacional de Investigación. Un tema muy importante que hoy es hacia donde están enfocando una gran cantidad de estudios de investigación es precisamente sobre la salud de las empresas. Yo les preguntaría, ¿creen ustedes que las empresas se llegan a enfermar?
¿Por qué? En cuestión de recursos humanos, llegan a caer en que es como no hay motivación a su personal, el ambiente se vuelve pesado, se torna complicado para ir a laborar, por lo tanto baja la productividad. Si hay un empleado que no está motivado o no está contento con el área laboral, obviamente la salud organizacional baja, y al bajar la salud organizacional igual las utilidades de la empresa pierden. ¿Por qué otra razón, Carol? Porque a lo mejor invierten en algo que no era factible, que no les servía, y pues pierden liquidez, se enferman porque ya no tienen liquidez financieramente hablando. Sí, podríamos estar ante un síntoma de una enfermedad crónica de financiamiento, ¿no? ¿Qué otra situación creen que pudiera ver con la salud de las empresas? A ver, maestro. ¿Qué otro aspecto puede ver con la salud de las empresas? Pues hay muchos aspectos que debemos de considerar desde la dirección de la empresa. O sea, si no hay una buena dirección de empresa, eso va a desmotivar mucho al personal, ¿no? También en el ámbito de nivel externo, algún aspecto negativo, pues también impacta a las empresas. Entonces, hay que considerarlo de manera integral, tanto interno como externo. Externo puede ser, no sé, algún desastre natural, e interno, pues como ya lo habían mencionado, en función desde lo financiero, desde el operativo, desde el mismo capital humano. Eso está bien aplicado. Pues bueno, no me quiero llevar más tiempo. Si yo les presento esta imagen, ¿qué impresión les da? ¿Estrés? ¿Desesperación? ¿Qué más? Preocupación, ¿qué más? ¿Cuántos se identifican con esta imagen? ¿Cuántos dicen, no sé por qué, pero como que me veo reflejado en esa? Parece que soy yo cuando estoy a punto de hacer mis exámenes. ¿Cuántos cuando están a punto de hacer examen de sus diferentes materias se sienten así? Cuando los regaña su mamá, pues también a lo mejor. Sí, obviamente esta imagen la pongo porque precisamente vamos a hablar de la salud organizacional y vamos a hablar de 3 enfermedades que se presentan dentro de las empresas. Y conforme vayamos viendo la presentación, les puedo asegurar que muchas de estas enfermedades, yo casi estoy seguro que tienen su origen desde que estamos aquí en la escuela. Entonces yo creo que es bien importante que ahora ustedes como estudiantes y futuros profesionistas pues las puedan identificar, estas enfermedades que en un momento las llegamos a replicar en las empresas, y es por eso que nos encontramos con este tipo de situaciones. ¿Vale? Ahora sí, si me apoyan con la siguiente. Bueno, formo parte de una red, esta red se llama Productividad de Empresas Saludables, es una red de investigación. En ella participamos, ahora sí como valga la redundancia, profesores de tiempo completo que nos dedicamos a la investigación, y en este caso somos 3 cuerpos académicos. ¿Me ayudan con la presentación? Sí. El cuerpo académico de contaduría, del cual formo yo parte, el de gestión y desarrollo empresarial, ambos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el cuerpo de desarrollo empresarial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Como ya lo comentó hace un momento el doctor Sergio Demetrio, algunos todavía lo alcanzaron a escuchar, en México, en el área económico-administrativa o en las ciencias sociales, es muy difícil lograr obtener recursos que te lleguen a financiar los proyectos. Nosotros logramos obtener recursos por 750,000 pesos en la primera etapa para este proyecto que se llama la salud organizacional, como un factor clave en el incremento de la productividad en las pymes. Y la verdad es que nos fue muy bien el primer año, y ahorita estamos ya, ya entregamos nuestro informe, todo lo que de alguna manera la SEP nos solicita que entreguemos para que nos puedan aprobar el segundo año de recursos. Y les vengo a compartir parte de lo que hemos estado haciendo dentro de este proyecto, pero finalmente tiene que ver con 3 situaciones muy delicadas al interior de las empresas. Bueno, hablar de organizaciones saludables, pues habla de una visión de prevención. Yo creo que así como nosotros como personas o como seres humanos, constantemente hoy en día existen campañas en el que el gobierno mismo hace un hincapié o hace mucha insistencia de que más vale prevenir. ¿Sí se acuerdan de ese eslogan? Más vale prevenir, ¿no? O más vale prevenir que lamentar.
En el caso de las empresas es lo mismo. Si queremos una organización saludable, tenemos que tener esa visión de prevención de riesgos laborales, buscando estrategias para promover que la seguridad, la salud y pues obviamente el apostar al desarrollo físico, psicológico y social de las personas. En muchas ocasiones los empresarios, y obviamente yo sé que el día de mañana de aquí van a surgir futuros empresarios, o a lo mejor los que ya están en el campo laboral son empresarios, se deben de empapar de esta visión, que no nada más nos tenemos que preocupar por el bienestar físico, sino también por el psicológico y por el social, ¿sale? Bueno, para la promoción de organizaciones saludables es prioritario pues estudiar y promover esas prácticas saludables, que tienen que ver precisamente, y lo que decía hace un momento aquí Caro, con los recursos financieros, porque a lo mejor el problema en una empresa tiene que ver con el aspecto financiero, aunque no todo es financiero, puede tener también problemas con aspectos materiales, pero como lo decía por aquí su compañera, en lo humano, ¿no? Y yo creo que eso es lo más delicado en las organizaciones, cuando nos topamos con problemas que tienen que ver con el recurso humano. La siguiente. Bueno, hay un autor que se llama Celanova y él precisamente dice que para propiciar ambientes físicos de trabajo sanos y seguros con menos accidentes laborales, esto hace que se convierta en un valor estratégico en las empresas. Hace un momento lo comentaba el doctor Polo, que aquí cuando llegó vio cómo se ha adaptado aquí en la UPT la cultura de la sustentabilidad. ¿Por qué? Pues porque ahí en los pasillos vemos cómo están los cestos de basura que separan la orgánica de la inorgánica, los metales, y cómo se tiene un cuidado en los sanitarios. Y bueno, eso es parte de una cultura que se va desarrollando en las empresas. Lo mismo pasa en el ambiente de la salud organizacional. Se debe de propiciar esos escenarios. ¿Para qué? Para que la gente que trabaja al interior de ellos pues pueda crecer de manera sana, ahora sí que de manera saludable, y pues finalmente se puedan dar cuenta los empresarios que son los empleados la razón de ser de las empresas. ¿Qué pasaría con una empresa en donde tenemos unas instalaciones de primer nivel, de primer mundo, tenemos maquinaria y equipos de tecnología de punta, pero ¿qué creen? No hay trabajadores. ¿Qué pasaría? Pues no hay producción, ¿qué más? No hay contacto con clientes. ¿Quién los va a contactar? ¿Quién los va a buscar? Exactamente, no habría una empresa en sí, ¿no? Tendrías todo, ahora sí tendrías todo en una maqueta, ¿no? Es como presentarnos ahorita una maqueta, pero sin personas, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues está sin vida, ¿no? Finalmente, quien les damos vida a las organizaciones somos las personas. Y de ahí la importancia de enfocarnos a su desarrollo. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Bueno, pues de lograr en un ambiente social de trabajo inspirador, en donde estés a gusto, trabajando con compañeros, jefes motivados y fuerte implicados en su trabajo, una imagen positiva de la organización, pues eso te hace una empresa pues socialmente responsable, una corporación responsable, ¿no? La siguiente, por favor. Y en cuanto a las enfermedades que se dan en el clima organizacional, como hace un momento también comentaban aquí sus compañeras, es el clima que se da en las empresas lo que genera en un momento dado estas enfermedades, que es el estrés laboral, que algunos de ustedes se identificaron con la primera imagen de la presentación, que se veía muy estresada la persona, ¿no? Otra tiene que ver con el síndrome de burnout y otra con el moving. No sé si han escuchado estos términos. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Nadie? ¿Son nuevos para todos estos términos? Bueno, pues sí, espero que sean nuevos para ustedes. Pero además de nuevos, que sean interesantes, porque finalmente vamos a ver cómo están afectando hoy en día a las empresas. Y obviamente no nada más a las empresas, sino a las organizaciones, porque a lo mejor y no es necesariamente una empresa, o sea, esto le aplica a todas las organizaciones. En el caso del estrés laboral, pues nosotros ya desde que estamos aquí estudiando nos sentimos estresados, ¿no? ¿O no? Ya de que empiezan tareas, trabajos, y nos empiezan a exigir una serie de actividades, sentimos que nos estresa, ¿no? O lo mismo en casa, ¿no? Si nuestros papás nos empiezan a exigir ciertas tareas, empezamos a caer como que en esa situación de estrés, ¿no? No me estreses, ¿no? No sé cuántos le dicen así a sus papás. No me estreses, por favor. O no, o sí. Por ahí estoy viendo algunas caras que se mueven de la risa y dicen, chin, ya me descubrieron. Bueno, no sé si han escuchado el término burnout, ¿no? Son bien bilingües. A ver qué significa burnout. ¿Desgastado? Ajá. ¿Qué más? Originalmente es la palabra burn, que significa quemarse.
o estarse quemando. Y ya burnout, pues ya es cuando estás muy agotado, muy cansado. Ahorita vamos a ver más a detalle este síndrome, pero ya es un término que hoy en día lo escuchamos en las empresas. Es decir, si vemos a, no sé, aquí a su compañero, decimos, se me hace que tiene síndrome de burnout. Y algo se pensará que un síndrome de burnout es algo como, no sé, como otro tipo de síndromes en donde sientes que tiene parálisis, ¿no?, física la persona. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere ese síndrome de burnout. Y el moving, no sé cuántos han escuchado el famoso bullying. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué es el bullying? En la escuela. ¿Cuántos se han sentido que les hacen bullying en la escuela? Sobre todo ahorita que son estudiantes. ¿Los han bulleado? ¿No? ¿Puros salones saludables? ¿Puros ambientes saludables? ¿Sí? Nadie bullea a nadie. Bueno, pues son 3 situaciones y obviamente hay más enfermedades que se están presentando en las organizaciones, pero estas son las 3 principales sobre las cuales se han empezado a hacer una serie de estudios que ahorita les voy a comentar, pero que realmente son un foco rojo hoy en día en la sociedad y ahorita los vamos a ir comentando. Vamos con el estrés laboral. Obviamente ya al hablar del estrés laboral, pues ya está interviniendo una institución que es muy importante a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, y precisamente define el estrés laboral como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar situaciones particulares. Es decir, te empiezan a exigir y a exigir y a exigir y a presionar y a presionar y a presionar. No sé cuántos ya han trabajado. ¿Ahí trabajan? Levanten la mano los que trabajan. O sea, como una tercera parte ya. ¿Cómo hacemos? Personas económicamente activas, ¿sí? Ya, una tercera parte. Y los demás están en proceso de formación, ¿no? Entonces, generalmente ya cuando estás en una empresa, muchachos, estás sujeto a este tipo de situaciones en donde cada vez te exige más y más y más tu jefe inmediato. Dependiendo del área en la que se vayan a encontrar el día de mañana, ya sean los que están en negocios internacionales, ya sean los que están en la administración de pymes, los que están en la maestría en contribuciones fiscales, en la situación en la que te encuentras, pues sí, cuando son cuestiones de presión de las declaraciones, ¿qué tal nos ponemos estresados los contadores? Entramos en una fase de estrés laboral, la verdad. Y lo mismo pasa pues con los que están en negocios internacionales y están involucrados en la importación o exportación de productos, y que si no llega el pedimento y que si ya no se atrasó el trámite, y que eso te empieza a estresar, ¿o no, muchachos? Y lo mismo al desarrollo o a la administración de las empresas al interior. Empezamos a tomar decisiones y los resultados no son como lo que esperábamos, ¿no? Y entonces empezamos a estresarnos. Entonces es una etapa inicial que se presenta muchas veces en las organizaciones, la figura del estrés laboral, y ya está reconocido a nivel mundial. Entonces no es algo que, digamos, lo acabamos de descubrir, o sea, o es algo que apenas nosotros los investigadores identificamos que hay estrés laboral. La verdad es que ya hay estudios que respaldan esta situación y que finalmente se convierte, como les digo, en una enfermedad psicosocial en las empresas. ¿Vale? Vamos con la siguiente, por favor. Lo que les comentaba hace un momento, el síndrome de burnout. Bueno, no hay así definiciones tan exactas, pero se presenta como una respuesta al estrés laboral crónico. Es decir, primero empezamos con estrés laboral, pero ya que vamos avanzando, ¿en qué se convierte? En síndrome de burnout. O sea, es una etapa, digamos, progresiva. O sea, yo entro a trabajar feliz, ya acabé la licenciatura en negocios internacionales, administración de pymes, voy a ir a conquistar el mundo y voy a ingresar a mi primer empleo, y llego y lo primero que me tienen con los brazos abiertos esperando es cerros de documentación, de trámites, de papeleo, y eso me empieza a estresar y genera cierto tipo de conducta de estrés laboral. Obviamente, si somos inteligentes, pues aprendemos a balancear este tipo de situaciones. La verdad es que hoy en día yo creo que nuestra sociedad se distingue porque estamos trabajando
a ritmos exageradamente de trabajo, de sobrecarga, y precisamente eso ha generado el estrés laboral. No es bueno ni es malo, finalmente forma parte del desarrollo de ciertas actividades, pero cuando nos vamos más y más y más y más y más y más estresando, entonces ¿en qué se convierte? En un síndrome de burnout. ¿Sí estamos ahí? Ahora, ¿qué pasa con el síndrome de burnout? En el síndrome de burnout es cuando, por eso se llama, decía aquí su compañera del término burnout, es cuando ya estás totalmente agotado. O sea, y algunos dicen que ya sientes que te estás quemando por dentro. Pareciera que es una situación poco vista en las empresas, sin embargo, hay estudios, sobre todo, yo no sé cuántos han ido al Seguro Social o al ISSSTE. ¿Cómo los tratan? Bien, mal, ¿no? ¿Cómo son las enfermeras? ¿Cuántos han ido a parar a manos de una enfermera del Seguro Social? Yo afortunadamente nunca, pero de todos los testimonios que he escuchado, dicen que son de las personas muy duras, muy groseras y bueno, con muchos adjetivos calificativos. Pero precisamente llega un momento en que las personas que trabajan en el sector salud llegan a presentar este síndrome. O sea, llega un momento en que se sienten que se están quemando. O sea, literalmente, no crean que físicamente están quemándose, sino que su condición ya en el trabajo ya es de que ya estoy a punto de ¿qué? De reventar. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya están a punto hasta de renunciar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que originalmente era un estrés laboral se fue convirtiendo más adelante en un síndrome de burnout. Y entonces ya la gente ya no da, lo que hace un momento igual decían algunos de ustedes, ya no tienes el mismo rendimiento. Finalmente ya no logras dar ese extra que siempre te piden en las empresas, no siempre te dicen, hay que dar el extra, o hay que ponernos la camiseta, ¿no? Y hay que sacar adelante a la empresa, o vamos a alcanzar estas metas, y generalmente año con año las empresas siempre, y sobre todo que están aquí los administradores, saben, haces tu planeación y estableces tus metas y dices, vamos a alcanzar estas metas y tenemos que alcanzar estos logros, no sé. Y entonces, conforme avanza el tiempo, si tú ya caes en este síndrome de burnout, simple y sencillamente estás casi como dicen en cero, ¿no? En punto muerto, ¿sí? Entonces ya no hay nada que hacer. Bueno, sí hay y no hay que hacer, mucho que hacer. En las organizaciones, previo a estas situaciones, precisamente cuando se presente una situación de estrés laboral, los directivos de las empresas es cuando deben de intervenir para precisamente tomar cartas en el asunto y que esto no se convierta en ¿qué? Pues en un síndrome de burnout. Imagínense una empresa en donde todos sufran el síndrome de burnout, ¿a dónde va a parar la empresa? O sea, la quiebra, ¿no? Porque finalmente ya se tiene un ambiente desgastado en el que ya nadie quiere hacer nada. Y créanme que sí pasa, ¿eh? Y hoy en día, tanto en empresas como en el sector privado, como en el sector público, se están presentando estos casos. Y la verdad es que sí es una situación alarmante, en la cual sí deben de preocuparse tanto los empresarios como nuestro propio gobierno de lo que está aconteciendo. Ahorita vamos a ver qué ha pasado con la legislación por parte del gobierno. Bueno, vamos con la siguiente presentación, por favor. Bueno, pues ya el síndrome tiene consecuencias muy negativas para la persona y pues obviamente en su rol profesional. Sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas de muy corta duración, son consecuencias derivadas de problemas de sueño, cansancio, dolores de cabeza, mareos y otros, ¿no? Ante esta presión, el trabajador está más propenso a los riesgos psicosociales, particularmente en el sector servicios y en especial en sanidad y en educación. ¿Qué es lo que les comentaba? En el sector salud es donde más se han presentado casos de síndrome de burnout. Y en el caso del sector de educación, ¿qué creen? ¿Cuántos tuvieron una maestra de esas regañonas en la primaria? Imagínense tener 50 o 40 niños en clase y todos gritando al mismo tiempo y tratarlos de controlar. No, en serio, ¿se pueden imaginar esa situación que ustedes tengan que controlar a 50 niños? Pues sí acabas con el síndrome de burnout, pero hasta tope, ¿no? Ya en el caso aquí de las universidades, como ya vienen más educaditos y son más relajaditos, pues ya difícilmente el maestro César o un servidor, pues acabamos con un síndrome de burnout. La verdad es que yo creo que solo que de verdad estuvieran en un plano de tipo la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, pero no creo. Entonces, sí son dos sectores que han presentado este síndrome y sí hay estudios que
que dan evidencia de lo que está pasando hoy en día, muchachos. Entonces sí debemos ser muy cuidadosos, los que son empresarios, los que son administradores, los que están al frente de las empresas, de estar al pendiente de este tipo de situaciones. Y bueno, ahora sí vámonos al movie. Seguimos con esto. Movie, ok. ¿Cómo se ha conceptualizado? Castro dice, lo conceptualiza como aquellos comportamientos, actos o conductas llevados a cabo por una o varias personas en el entorno laboral, que de forma persistente en el tiempo tienen como objetivo, y fíjense bien, intimidar, opacar, reducir, consumir emocionalmente e intelectualmente a la víctima. Yo les comentaba en un inicio que el moving, ¿a qué se parece? Al bullying. Y si nos damos cuenta, todas estas características que ahorita estamos leyendo son las que vemos muy repetitivamente cuando a los niños les hacen bullying, ¿o no? Inclusive no nada más a los niños, en diferentes niveles de educación, ya sea en la secundaria, en la preparatoria, y les digo, aún en la universidad, yo espero que ya nadie haga bullying a nadie, ¿verdad? Pero si se llegara a presentar este tipo de situaciones, nos damos cuenta que entonces ya es un grupo de personas las que están dispuestas a atacar a otra, ¿no? Y lamentablemente, si eso lo hacemos aquí en la universidad, muchachos, cuando vayamos a las empresas, lamentablemente esa misma conducta que desarrollamos aquí en la universidad la vamos a replicar ¿en dónde? En las empresas. Entonces también es un foco rojo para que desde aquí, pues yo creo que si ven a algún compañero que le guste hacer bullying, pues canalizarlo con algún psicólogo, no sé. Y de verdad es cierto, no lo digo relajo. Si desde ahorita nosotros como universidad podemos ayudar a aquellas personas, no sabemos, ahí sí no soy psicólogo para decirles cuál es la razón por la cual una persona en un momento dado cae en esta situación de ser el agresor en el que se está dedicando a atacar a las personas, pero sí hay situaciones muy delicadas, y yo creo que si desde la universidad las atacamos, pues vamos a ver cambios en la sociedad y obviamente en las empresas. ¿Cuáles algunas de las razones por las cuales se aplica el moving? Pues es porque quieren forzar la salida de la persona que está en la empresa, o inclusive satisfacer una necesidad patológica de agredir, controlar y destruir. Como les comento, hay compañeros en clase que pareciera que son portadores de este virus, ¿no? Que les gusta agredir o controlar o destruir. Pero estamos a muy buen tiempo, y de verdad se los digo, que si vemos un foco rojo en el salón de clase, podamos acudir con las autoridades y canalizar esos casos tan identificados, porque el día de mañana se van a convertir en una enfermedad hacia la sociedad y hacia las empresas. Y si queremos un mejor país, si queremos mejores empresas, pues yo les aseguro que si tomamos decisiones inteligentes como esta, de prevenir, vamos a ver mejores empresas y vamos a tener un mejor país, ¿o no? Bueno, la siguiente, por favor. Pues debido a la estrecha vinculación que existe entre el burnout y el moving con el estrés laboral, pues es evidente vincular su presencia con tareas y condiciones psicológicas y ambientales que afectan pues el desarrollo y la competitividad de las empresas. Si en una empresa se están presentando alguno de estos tres problemas psicosociales, muchachos, ¿qué creen? Pues sí hay motivo para alertarse, porque seguramente en algún momento esto le va a afectar a toda la empresa. Yo les podría platicar de una serie de experiencias que he tenido en diferentes trabajos, y lamentablemente la primera persona que aplica esto, pues desafortunadamente son los propios dueños o los propietarios de las empresas. O sea, a veces no son ni siquiera los compañeros, sino son los mismos dueños quienes están presentando estas conductas, y que en un momento dado tú te quedas así como que dices, ¿cómo es posible que un empresario esté haciendo o propiciando este tipo de situaciones? Y precisamente hablando del moving, lo identificamos también, bueno, es una presión laboral tendiente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración. Yo sé que algunos de ustedes son estudiantes y no les ha tocado pasar por ese tipo de situaciones. Yo en lo personal me tocó en mi primer trabajo, experiencia laboral, ver cómo el dueño, a base de humillaciones, hacía que la gente se fuera de la empresa. Les faltaba el respeto, les gritaba, les decía palabras altisonantes. Estoy hablando de hace unos años, no crean que hace un año. Y en ese entonces pues no existía lo que hoy les voy a compartir de la legislación y de los ordenamientos legales que en un momento dado a ti como trabajador también te respaldan.
finalmente también existe ya una ley que te está protegiendo de todo este tipo de situaciones. Sin embargo, es muy triste ver que aún puede haber empresarios que sí hagan uso de este tipo de abuso de autoridad y que como no sé, y a lo mejor suena tonto, pero como le caigo tan mal al dueño que dice, ¿qué hago? Ah, ya sé, le voy a fastidiar la vida. Así de sencillo. No sé a cuántos les ha tocado pasar esto, pero así como en carne propia a mí no, pero sí lo he visto en repetidas situaciones en donde lamentablemente, o a lo mejor son dependencias de gobierno, y eso todavía se repite aún más, porque sabemos que las dependencias de gobierno, como presentan pues un tiempo de sexenio, pues conforme llega el nuevo sexenio, el nuevo gobierno, pues cambian de funcionarios, y esos funcionarios cambian de gente que está abajo de ellos, y generalmente cuando ya no les cae bien a alguien o no les gusta esa persona para que esté en ese puesto, pues lo que le hacen es presionarla a través de ese tipo de situaciones, inclusive hasta denigrar a la persona como tal, y entonces la hacen sentir que es inepta, que no tiene capacidades, que no tiene el conocimiento, y pues por lo tanto te voy a despedir. Entonces sí son situaciones que están sucediendo en las empresas. En cuanto a las formas que se lleva a cabo ese acoso en el ámbito laboral, existen 12 conductas que varios autores junto con Peña las han identificado. Una es pues limitar las oportunidades de expresión. Desafortunadamente en las empresas, cuando se llegan a llevar a cabo alguna reunión en donde se presentan proyectos o lluvia de ideas, generalmente si yo quiero a una persona correrla, generalmente le digo pues no, tú lo que dices no está bien, o sea, esa idea la desechamos. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues a limitar esa oportunidad de expresión. Otra, pues es ignorar a la víctima. Simple y sencillamente hago de cuenta que ni está. Desafortunadamente igual, a mí me han contado que por ejemplo llega el director y empieza a saludar a todos, menos a una persona. ¿Por qué? Pues porque le cae mal, o porque es una persona, por la razón o situación o circunstancia que quieran, está ya en el candil casi como para que la van a despedir o la van a correr, ¿no? No sé si han escuchado a veces esas situaciones en las que dicen, ya lo corrieron, o ya le dieron las gracias, o ya le dieron, como coloquialmente decimos, su patada, ¿no? O sea, ya que se vaya de la empresa. Son ese tipo de situaciones las que constantemente se están presentando, y son situaciones que forman parte del movie, ¿sale? Otro, pues gritos, amenazas, críticas, tanto al trabajo como a la vida privada de la persona, o inclusive el aislamiento físico en su lugar de trabajo. Yo tengo un amigo, un compañero que en su trabajo, pues por la razón que quieran, pero le dijeron, tienes que ir al establo por leche. Y él dijo, no, ¿yo por qué voy a ir por la leche? Yo no soy el mandadero. Pues al día siguiente su jefa inmediata efectivamente lo mandó a la oficina más recóndita, la más pequeña y la más oscura, de castigo. Entonces pareciera que no, o pareciera que son situaciones como que yo creo que solo pasan en los países de África o los más tercermundistas que pueda haber, ¿no? Sin embargo están pasando aquí en México y están pasando en nuestras organizaciones, muchachos. Y esa situación sí es muy triste y es muy delicada, además de todas las demás, porque de repente te puedes topar con situaciones de burla. ¿Vamos bien? ¿La de burla? La de no asignarte tareas concretas, obligarte a hacer tareas absurdas e inútiles, como ir por la leche, por ejemplo. Amenaza a los que ayuden a la víctima. Hay de ti que sí le ayudas, o si te veo que te juntas con ese compañero de trabajo, pues tú también te vas de la empresa. Anulación de toda responsabilidad, actividad o influencia, amenaza o crítica ante bajas médicas, o inclusive reuniones por sorpresa, pues que comprometen a las víctimas. Hoy en día, todo este tipo de situaciones, una u otra, se siguen repitiendo una tras otra, de tal manera que las personas o los trabajadores están sufriendo esta situación del moving. ¿Qué busca finalmente? La gran mayoría sí es por parte de la autoridad, como les comentaba. Muchas veces los patrones dicen, ¿qué haremos? Pues vamos a hacer todo esto. Yo creo que tienen como un decálogo, ¿no? A ver, ya le voy a empezar a hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, con tal de que ya se vaya de la empresa, ¿no?
Entonces, ¿qué busca? Pues atribuirle al trabajador una falta de capacidad para trabajar, o falta de cumplimiento con su cometido, responsabilizarlo inclusive sobre los malos resultados obtenidos en su área de trabajo, o hace que el acosado, el trabajador, pues abandone o renuncie el trabajo. Finalmente son prácticas muy feas, muy tristes, pero que sí, y te los digo por mis pocos años de trabajo, que me ha tocado ver situación tras situación en la que orillan a que el trabajador ya diga, ya, me voy, o sea, renuncio totalmente, o sea, ya no me hallo aquí. ¿Todo por qué? Por todo ese clima o ese ambiente laboral que se generó alrededor de él y que en muchas ocasiones ha sido propiciado por la propia autoridad. Otro tipo de situaciones que las ha tipificado la Organización Mundial de la Salud son pues rumores, calumnias, lo que les decía, aislar o excluir a la persona, insultos o motes, que estos motes lamentablemente desde que estamos en la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, ya de que le ponen un mote a una persona, difícilmente se lo quitan, ¿no? Yo una vez me acuerdo que estaba platicando con unos amigos que dijeron, es que iba el perro en la moto, y yo, ¿un perro en la moto? Sí, el perro iba en la moto, y luego se accidentó, pues era el perro, pues se accidentó, pero no era el perro al que le decían así a X persona, que lo conocían como el perro. Entonces yo cuando me contaron esa historia dije, ups, con razón se accidentó. Pero lamentablemente, muchachos, nos ponemos un mote o un sobrenombre que no debería de ser así, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo, a lo mejor nos causa mucha gracia de repente, pues no sé, ponerle X, Y o Z mote a las personas. Sin embargo, eso, como les digo, se convierte en moving y en una situación en la que estamos generando un clima en el trabajo que en lugar de construir, viene a destruir las relaciones entre los compañeros, ¿no? Ya sea entre el patrón hacia sus trabajadores o en el mismo ambiente de trabajo en el que nos desempeñamos. Otro, pues ignorar o no dejar participar a las personas, amenazarlas, es otra de las situaciones que se presentan muy comúnmente en las empresas. ¿Qué más? Y bueno, quiero decirles que derivado de todas estas situaciones que se han presentado en las empresas, se han dado la tarea investigadores y se han dado la tarea de construir instrumentos. En el caso de Lehman, él construyó digamos es una encuesta en donde se pueden identificar precisamente si existe moving o no dentro de las organizaciones. Esto nada más para que lo tengan como un punto de referencia, es el inventario de terrorización psicológica y contiene 45 reactivos y lo que busca pues precisamente ver en qué momento una empresa está presentando situaciones de acoso. ¿Sale? ¿Cuáles son? Pues las tendencias a reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse con otras personas, con el propio acosador, aquellas actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima, su empleabilidad, y pues bueno, de alguna manera lo que busca es medir hasta qué grado llega ese daño que se llega a causar en las personas, y en este caso en los trabajadores. Esto sí es muy alarmante, muchachos. Fue publicado por El Financiero el 10 de julio del 2014 y habla de cómo el 44% de los profesionistas en México, o sea, estamos hablando de gente que ya se formó en una carrera, que ya estudió una licenciatura y que ha estado incorporándose al interior de las empresas o de las organizaciones. Y vean nada más, el 44% de los profesionistas han sufrido acoso laboral o el famoso bullying. Y sí es muy alarmante porque pareciera que todo está bien, ¿no? O sea, de repente dicen, cuando vemos al hermano, al papá, a la mamá, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, bien. Y todos bien felices, ¿no? Y por dentro, ¿no? Si supieran cómo me fue, ¿no? De repente somos muy optimistas o de repente, pues no le contamos a todo el mundo cómo nos fue en el trabajo, ¿no? Pero a veces si supieran el jefe que tengo o si supieran la jefa que tengo, no, hombre, ya hubieran renunciado desde cuándo, pero como yo soy muy hombre o muy mujer, me aguanto, ¿no? Y lamentablemente esta situación es recurrente cada vez más. Y lo más triste es, como les decía, los superiores son el 45% de las personas que ejercen esa presión sobre los trabajadores. Como les comentaba, los mismos patrones, los directivos, los jefes inmediatos son los primeros en abusar de su autoridad y hacerle moving a los trabajadores. Otro porcentaje que también es muy representativo son los compañeros de trabajo, y es el 32%. Y los del área laboral, que a lo mejor no están tan cercanos a ellos, es un 23%.
Entonces sí es muy alarmante que esto esté pasando en México, pero sí está pasando, muchachos. ¿Y cuál es la intención de hablar de esto? Pues que ahorita que están en su formación profesional y quienes estén seguramente en algún puesto clave, directivo, de funcionario, de maestro, pues hagamos algo para que esto se contrarreste, o para que esto, pues yo sé que no es tan fácil desaparecer de la noche a la mañana el 44% de acoso laboral, pero seguramente si nosotros creamos esa conciencia nosotros mismos, desde que estamos en la universidad, desde que estamos en el salón de clases, seguramente vamos a cambiar ese entorno a nivel nacional, ¿no? Y seguramente veremos un cambio o un ambiente laboral diferente, ¿no? ¿Sí? En las encuestas, ¿qué es lo que más comentaron que era la forma de acoso laboral que se presentaba? Pues burlas, insultos, bromas pesadas, exclusión, humillación, exceso, sobrecarga de trabajo. Y algo que hoy en día está pasando mucho, muchachos, también es lo del moving cibernético, que de repente hay rumores en redes sociales, en mensajes instantáneos o ofensivos, WhatsApp, mensajes, guerra de comentarios negativos en foros de discusión, inclusive en el robo de contraseñas. A mí constantemente de repente me llegan correos que te aviso que me hackearon mi cuenta y no le hagan caso a lo que dicen, no sé, de repente te llegan mensajes medio raros y dices, bueno, ya a esta persona ¿qué le pasó, no? Entonces empieza a haber ese tipo de moving, inclusive hoy en día en el ámbito de las redes sociales y en el ámbito de la, pues así que del ámbito cibernético, ¿no? De repente nos topamos con situaciones como tales y pareciera que no. Y repito, en el caso de ustedes como estudiantes, pues lamentablemente se presenta aún más, pero del lado del bullying, no del moving. Pero es una línea muy frágil porque nada más te pasas de la escuela al trabajo y lamentablemente seguimos arrastrando esas conductas y las venimos a replicar en las empresas. En la empresa IDC pues también ha reportado cifras relacionadas a los casos de acoso sexual. En el caso de las mujeres dice que superan los 25,000 casos al año y solo el 40% de ellos se llegan a denunciar. Si nos damos cuenta en este año, y sobre todo pues porque son los medios de comunicación, en la televisión constantemente ya estamos viendo ese tipo de notas en donde inclusive las mismas artistas, que es algo que nos a todos como que voltean los reflectores a verlas, y han hecho estos señalamientos. Si se dan cuenta no es algo, como les digo, no es algo inventado, o no es que yo les venga a platicar de algo que pues se me ocurrió, sino que es algo que está pasando hoy en día. Y en el caso de la industria cinematográfica, si recordarán, hace poco hubo una entrega de premios y las mujeres dijeron, nos vamos a vestir todas de negro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? ¿Las mujeres? ¿Cuál era la intención? ¿Quién se acuerda? ¿No? Nadie vio los premios. ¿Nadie? Los Globos de Oro, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Nadie los vio? ¿No? Sí, pero no. O sea, sí saben que existen los premios Globos de Oro, pero nadie los vio. Bueno, una serie de artistas, mujeres, se pusieron de acuerdo que se iban a vestir de negro como una manera de manifestar su inconformidad a lo que en años han sido sujetas de ese acoso sexual. Inclusive hay algunas que ya lo han publicado. Por ejemplo, Salma Hayek, que es mexicana, que cuando ella filmó la película de Frida, dice que sufrió acoso sexual, o sea, por parte del productor. Y ella y otras artistas más lo han denunciado. Pero lo que voy, muchachos, es que es una situación real. O sea, claro, eso se vive en la industria cinematográfica, pero en los trabajos se vive también. O sea, lamentablemente, en las empresas, en las dependencias de gobierno, desafortunadamente se presenta esta situación de acoso sexual. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tomar medidas. Aunque, pues, ahorita vamos a ver que ya existe por parte de nuestro gobierno, pues, ha habido cambios en la legislación para proteger los derechos tanto de las mujeres como de los hombres. Es por ello que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo en México establece las normas sobre las cuales las empresas pues deben de generar ese trabajo digno. Nos dice que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Pues, ¿y qué se entiende por trabajo digno o decente? Pues aquel en el que se respetan plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación, ya sea por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil.
Dice que el trabajo digno, decente, también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Entonces, en nuestra ley federal del trabajo, pues existe esta pauta de un trabajo digno. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ustedes como futuros empresarios, pues lo que deben de propiciar como directivos, como gerentes, como gente que esté al frente de una organización, es el trabajo digno. ¿Y qué implica un trabajo digno? Pues que yo le dé su lugar y el respeto a cada persona y que no caiga yo en conductas, como ya las señalamos, en donde yo esté propiciando un ambiente de estrés laboral, un ambiente de síndrome de burnout o inclusive un ambiente de moving. ¿Ya se los aprendieron los tres o no? ¿Ya? ¿Seguros? Hoy nos aplicaron una evaluación, ¿verdad, maestro César? Bueno, estos elementos que hemos comentado se conocen como factores de riesgo psicosocial y son originados pues, por tareas llevadas a cabo por los trabajadores y que están relacionadas con su puesto de trabajo. Y estos riesgos pues, llegan a repercutir fisiológica y mentalmente a ellos. Obviamente una persona que está siendo víctima de bullying o de acoso laboral o que está sufriendo un síndrome de burnout, pues seguramente va a perder esa concentración en el trabajo y seguramente no va a hacer bien su trabajo, ¿están de acuerdo? ¿Y eso qué va a ocasionar? Pérdidas para la empresa, pero en la persona, en un momento dado, ¿qué le pudiera ocasionar? Bueno, sí, que renuncie, ya la fastidiamos y que se vaya, ¿no? Bueno, una situación muy delicada es que le puede ocasionar un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona ya no está concentrada en su tarea o en la actividad que tiene que llevar a cabo, porque inclusive no sé si les ha tocado, yo creo que nada más al vecino que tienen al lado de su casa le haya pasado esto, de repente ves a la gente que está como perdida, ¿no? O sea, como que algo le pasa, pero como nadie le pregunta qué él tiene o qué le pasa, esa persona solita se pierde en el universo y resulta que de repente ya se accidentó, se cayó, se golpeó, fue a dar al hospital y todo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por ese tipo de situaciones en la que orillamos, y digo orillamos porque a lo mejor si nosotros somos parte de ese ambiente laboral y no hacemos algo porque cambie esa situación, pues finalmente nos volvemos cómplices de lo que está pasando, ¿no, muchachos? Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente se dan en situaciones de riesgo tanto fisiológico como mental. O sea, físicamente corres un riesgo, pero inclusive mentalmente hablando, pues se puede generar una enfermedad en la persona, como es el síndrome de burnout. También es importante resaltar que ya en México existe el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo y que ellos han estado promoviendo esta norma, la famosa norma oficial mexicana, que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial, identificación y prevención, que se está publicando por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde el 26 de octubre del 2016. Aún está en ese proceso de que ya quede establecida, pero es parte de lo que ya se está haciendo aquí en México para prevenir este tipo de situaciones. Y pues finalmente su propósito es ayudar, ubicar y evitar los factores de riesgo psicosocial que deriven de la relación laboral, promoviendo con esto en México pues un entorno de una empresa saludable, que es lo que finalmente es la intención de esta plática y de este proyecto. También tenemos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED. Igual recibe y resuelve reclamaciones, quejas por actos discriminatorios llevados a cabo por particulares o por autoridades en el ejercicio de sus funciones. Como les digo, tanto se presenta en el ámbito del sector privado como en el sector público. Y a lo mejor esto es más recurrente en el sector público, ¿no? Desafortunadamente. Se desarrollan acciones para proteger a los ciudadanos de toda clase de distinción o exclusión, como ya lo comentamos, por cuestiones étnicas, de sexo, edad, discapacidad, condición social, económicas, de salud, embarazo, inclusive, que es algo que han hecho mucho hincapié, o lo hemos visto muy recurrentemente, de que no te contrato si vienes embarazada, ¿no? Sobre todo a las mujercitas, ¿no? Le dicen, si vienes embarazada, pues ya ni te contrato. Entonces, todo eso ya se está reglamentando en nuestro país. ¿Para qué? Pues porque tienes derecho a un trabajo digno y no me importa si estoy embarazada o no, ¿va? En el caso de las mujeres. O sea, tengo derecho a un trabajo digno. ¿Sale, muchachos? En el caso también de México se ha proclamado por este convenio el 111 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde también en el rubro de discriminación del ámbito del empleo y la ocupación se está buscando el identificar estas conductas discriminatorias.
como distinción, exclusión, preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato de empleo y la ocupación. Pues con estas disposiciones e instituciones en México se están dando pasos importantes y están encaminados precisamente a eso, a que ya exista una legislación laboral que esté regulando los aspectos psicosociales dentro de las empresas. Y como les digo, la intención es prevenir. O sea, si realmente las empresas, y en este caso quienes están al frente de ellas, tienen esa visión, seguramente vamos a cambiar el ambiente laboral. Y en el caso de ustedes como futuros profesionistas, los que están todavía en licenciatura y que el día de mañana se van a convertir seguramente en empresarios, en directivos, pues que desde ahorita ustedes se lleven esta tarea, muchachos, de poder decir, pues el día de mañana tengo que cambiar el ambiente laboral a donde yo llegue y tengo que ser, así como dijeran, una luz que venga a disipar todas esas tinieblas, ¿no? Si de repente nos topamos con una empresa conflictiva, pues que nosotros seamos el motivo de ese cambio, ¿no? Lo mismo pasa desde ahorita en sus salones de clases. Yo no sé cómo se lleven al interior del salón, si se respetan o no se respetan, se hacen bromas pesadas o se bulean, como les decía hace un momento, pero ¿saben qué? Tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que decir, bueno, a ver, si esto lo hacíamos antes, pues a partir de hoy, pues vamos a comprometernos dentro del salón de clase, que nunca rompamos esa barrera del respeto, que nunca dejemos que otras personas vengan y con actitudes malintencionadas, pues vengan a destruir vidas, personas, por malos comentarios o por cuestiones como lo acabamos de ver ya, todo eso no lo quiero repetir, de discriminación, ¿no? Que discriminemos a las personas por diferentes situaciones o por diferentes aspectos, ¿no? Pues el moving es un factor de riesgo psicosocial. El trabajador queda legalmente protegido si lo llega a sufrir o padecer por parte de su jefe o de sus compañeros de trabajo, y se le debe garantizar por un trato digno y decente sin importar su origen, ¿no? Eso ya lo comentamos hace un momento. Algo muy importante, igual en el Código Penal Federal viene también enmarcada la práctica del acoso laboral. Ya si yo identifiqué y ya fui ante la autoridad competente a denunciar esa situación de acoso laboral, pues legalmente vamos a ver que en el artículo 149 viene ya listado las sanciones que se le aplican a las personas que practican esta situación. Dice que se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión, pues sería excelente, ¿no? O de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa al que por razones de origen o pertenencia étnica, nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional, condición social, económica, y bueno, todos los que ya hemos visto, pues propicien esas conductas de acoso laboral, ¿no? Y aquí ya vienen, nieguen a una persona un servicio, una prestación a la que tenga derecho, niegue o restrinja derechos laborales o niegue o restrinja derechos educativos. De esa manera ya se puede tipificar esta conducta para brindarle protección a los trabajadores de las empresas. Entonces, si nos damos cuenta, ya es una situación real, es palpable, pero que además ya está legislada en nuestro país. Y esto pues nos debe de alentar a todos, hombres y mujeres, ¿no? Porque inclusive el acoso laboral e inclusive el acoso sexual, pues no nada más a veces es hacia las mujeres, también es hacia los hombres, ¿no? Entonces es importante que sepamos que en México está normado y que pues podemos ejercer ese derecho, ¿no? De que en un momento dado pues podemos denunciar a ese tipo de patrón o a ese tipo de jefe que está generando esta situación, ¿no? ¿Qué más? Que ojo, ¿verdad? Pues lo ideal es que nunca nos tocara una situación como tal, ¿no? Pero desafortunadamente nos llega a suceder en la vida real de que tengamos esta situación. Aparte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, también ha señalado al mobbing o al acoso laboral como una conducta tipificada como denigrante, muchachos, y que además produce en quien lo recibe pues serios daños o afectaciones. Ya existe una tesis aislada, aquí viene la fecha de publicación, su número, con la que si les interesa pues la pueden hasta consultar. ¿Ah? Y dice que la persona acosada cuenta con diversas vías para hacer efectivos sus derechos según la pretensión que formule, y esto pues fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta, y bueno, ahí vienen todos los datos legales, ¿no? Pero lo que voy es a que es una situación real, está pasando en México, cada vez son más los casos de todos estos, todas esas enfermedades que están presentando de estrés laboral, de síndrome de burnout y de mobbing,
y que es importante que, bueno, por un lado, pues sí, me proteja, pero como les digo, por otra cosa es el prevenir, ¿no? Y la intención de nosotros cuando ingresamos a este proyecto de la salud organizacional, pues precisamente no era tanto, a ver, vamos a ver quién está haciendo bullying y cómo lo vamos a castigar, lo vamos a denunciar. Nuestra intención al llegar a las empresas, en este caso a las pequeñas y medianas empresas, tanto de Hidalgo como de Tlaxcala, porque somos dos universidades públicas que estamos compartiendo este proyecto, pues es precisamente reconocer y sensibilizar la participación de los empresarios y directivos y trabajadores, específicamente en este sector, sobre cómo pueden buscar esa mejora de la salud empresarial. O sea, no tampoco crean que estamos buscando el hilo negro, realmente estamos buscando la manera de promover a una cultura en los empresarios. Y no en los empresarios, sino también en los trabajadores, porque si ya nos dimos cuenta, el moving pues sí lo hace, o lo practica, o el acoso laboral puede ser del jefe o del directivo hacia el trabajador, pero también puede ser de manera horizontal, ¿no? De nuestros compañeros. Y eso, como digo, lo vivimos inclusive aquí cuando somos estudiantes, ¿no? De repente pasamos ese tipo de situaciones. Entonces, la intención de esta plática era precisamente hablarles de estas 3 enfermedades que están en México, que están afectando a las organizaciones y que algo debemos de hacer, ¿estamos de acuerdo? Y la mejor manera, como siempre decimos, de poner nuestro granito de arena es que yo empiece a cambiar. A lo mejor alguien ya después de la plática diga, así como que, chin, creo que hablaron de mí todo el tiempo. Yo siempre he sido una víctima, ¿no? O a lo mejor yo he sido el victimario, ¿no? Yo he sido el acosador. Entonces, no sé en qué papel se encuentren, ojalá y en ninguno de los dos, ¿verdad? Que ni sean víctimas ni sean victimarios, pero sí podemos ser generadores de cambio, muchachos. Entonces yo les invito a que se lleven de tarea en esta tarde esa visión de decir, bueno, yo tengo un compromiso primeramente conmigo mismo y en segundo lugar con la gente que me rodea, que finalmente es nuestro entorno, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, los que trabajan, los que estudian, sus compañeros de clase. ¿Para qué? Para generar un mejor ambiente. Y créanme que no es un eslogan, la salud organizacional, eso debe ser en todos lados. O sea, debemos tener familias sanas, empresas sanas y escuelas sanas. Entonces, realmente, en la medida en que nosotros nos involucremos, pues vamos a poder lograr y promover ese cambio que, sobre todo ahorita que estamos en épocas electorales, todo el mundo promete un cambio, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de un cambio realmente no político, sino realmente como sociedad. Y creo que en eso nos involucra a todos. Entonces yo los invito a que se lleven esta tarea, que no se olviden del fuerte compromiso que tenemos como ciudadanos para generar ese cambio. ¿Sí? ¿Les parece? ¿La van a hacer la tarea? Sí. ¿Quién los va a calificar? Pues la misma vida, la misma sociedad. La misma sociedad nos va a dar la oportunidad de decir, bueno, pues la verdad es que sí ha sido un buen ciudadano y que el día de mañana nos vean del lado de los que defendemos, del lado de los que estamos a favor de los derechos, a favor de los que sufren o de los que son víctimas. Les digo, hace poquito, igual, por ejemplo, en Estados Unidos pasaron una noticia de una familia que era el papá, la mamá y tenía creo 13 hijos y los tenían todos encerrados, sin comer, sin bañar. O sea, imagínense nada más que dentro de tu propia casa, tus papás son los que te están haciendo ese moving, ¿no? O sea, por eso les digo, no crean que vine a hablar de un tema como de otra galaxia, ¿no? Es algo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, lamentablemente nos topamos con estos casos, muchachos, y así sea en Estados Unidos la potencia número 1, pues también presenta este tipo de situaciones en la familia, o sea, en su casa, ¿no? El que te des cuenta que tus hijos que tenían 20 y tantos años tenían una apariencia de 13, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O sea, desafortunadamente estas enfermedades están presentes hoy en día en las organizaciones. Pero repito, no nos vamos a quedar con lo malo, ¿no? O sea, yo les invito a que nos quedemos con lo bueno. O sea, ¿qué puedo yo hacer para promover una organización saludable? ¿Vale? Les agradezco su atención, muchachos. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que hacerle al doctor, el momento adecuado. Uno, pues todos al mismo tiempo no se va a poder ¿Quedó más que claro todo? La tarea. Y de verdad es una tarea, muchachos, moral muy fuerte en nosotros. Les digo, por experiencia, me ha tocado trabajar
creo fácil como en 15 lugares, en empresas, organizaciones, y de verdad me ha tocado ver ese tipo de situaciones, y estoy hablando no de hace un año, dos, estoy hablando desde, ahora sí como dijeron, desde el siglo pasado, que me ha tocado ver este tipo de situaciones, y que claro, hoy en día a usted le está tocando en esta sociedad que se esté legislando, que ya existan organismos o instituciones que salgan a defender a las personas, pero yo sí les platicaba todas mis experiencias, pues ni quien te defendiera, ni el sindicato. A veces el sindicato no está de adorno, o es más, la misma gente del sindicato es la que propicia ese tipo de ambientes, ¿no? Pero les digo, llevémonos ese reto de cambiar nuestra sociedad, empezando por cambiando nosotros mismos, ¿no? Bien, le vamos a entregar al doctor Eleazar su reconocimiento y un pequeño presente. Voy a permitir dar lectura. La Universidad Politécnica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento al doctor Eleazar Villegas González por haber impartido la conferencia La salud organizacional como factor clave en el incremento de la productividad de las pymes a la comunidad universitaria de esta casa de estudios, en el marco de las actividades del 10º Congreso de Investigación de la UPT. Tulancingo de Bravo Hidalgo, 24 de enero de 2018, firma el rector, maestro Arturo Gil Borja. Gracias a todos por su asistencia y agradecido de provecho. Universidad Politécnica de Tulancingo. Líderes construyendo su futuro.